Emocionante regreso. Millonario árabe descubre un hijo oculto en México después de 365 días. Javier, un joven de 25 años, destila sudor y determinación en el taller mecánico del pequeño pueblo de San Miguel. Con las manos manchadas de aceite y un corazón lleno de amor por su madre viuda, se ha convertido en la columna vertebral de una familia que ha sobrevivido a duras penas. Desde niño, ha aprendido que el sacrificio y el trabajo honesto son los pilares que sostienen a quienes amamos. San Miguel, con sus calles empedradas y el eco del bullicio del mercado, es su hogar, su refugio y su pasión. Pero todo cambia en un abrir y cerrar de ojos, mientras la vida le presenta desafíos cotidianos. Una mañana, su madre, con los ojos cansados pero llenos de cariño, lo llama a su lado. La atmósfera se carga de emoción y Javier siente que algo grave está por suceder. Con un susurro, ella revela un secreto que lo dejará atónito. Su padre, un millonario empresario árabe, nunca supo de su existencia. El golpe es fuerte, su corazón, una montaña rusa de emociones, se debate entre la rabia por el engaño y la esperanza de una nueva vida. ¿Cómo enfrentar esta verdad que cambia todo? En el pueblo, la noticia se esparce como pólvora. Algunos lo apoyan, mientras que otros lo critican, cuestionando su deseo de abandonar sus raíces. La presión se siente en el aire, y en el fondo, Javier sabe que tiene que ir a la gran ciudad, a buscar a ese padre ausente. El viaje se convierte en un símbolo del deseo de encontrar su lugar en el mundo, y al llegar a la modernidad deslumbrante, siente que su corazón se acelera. Las luces brillantes y el ruido constante lo abruman y al mismo tiempo lo envuelven en una ilusión. Cuando finalmente se presenta ante la lujosa mansión de su padre, la decepción lo envuelve como una sombra. El hombre que había imaginado en sus sueños no es más que un extraño frío y distante, preocupado solo por sus negocios. Javier siente que la búsqueda de paternalidad se ha tornado en un laberinto de soledad y desilusión. La diferencia entre su vida de lucha y el lujo que lo rodea se siente como una herida abierta. En medio de esta tensión emocional, la relación con su madre se convierte en un faro en medio de la tempestad, y su recuerdo lo empuja a reconciliarse con su identidad. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, pero el peso de su historia se hace más pesado cuando, en la noche más oscura, recibe la noticia desgarradora de que su madre ha fallecido. El dolor lo inunda, y se siente más solo que nunca, cuestionando si ha tomado la decisión correcta al cambiar su vida. La confrontación con su padre se siente aún más distante, como una montaña que parece imposible de escalar. En su corazón, siente la lucha entre volver a su hogar y buscar una conexión que lo una a su padre. La búsqueda de identidad se convierte en un viaje tan interno como externo, la combinación de dolor y búsqueda lo mantiene despierto. ¿Debería seguir luchando por lo que queda de su legado familiar, o rendirse a los encantos de una vida que no lo define? Una llamada inesperada rompe el silencio de la noche. Un mensaje de su padre que podría alterar el rumbo de su historia. La angustia lo acompaña mientras se prepara para lo que podría ser un encuentro que defina su futuro. ¿Podrá Javier reconciliar su pasado con su presente y encontrar el cierre que tanto necesita, o habrá perdido ya la oportunidad de definir su propia historia? El futuro se dibuja incierto, pero su corazón sabe que el viaje apenas ha comenzado. La llamada apenas duró unos segundos, pero para Javier fue como una eternidad. Su padre, distante y protocolario, lo invitó a una reunión al día siguiente para discutir asuntos familiares. La frialdad de su voz lo hizo sentir como si hablara con un desconocido, no con el hombre que debería ser su padre. Aún así, había algo en esa invitación que encendió una chispa de esperanza en su pecho. Esa noche, Javier se despertó varias veces, atormentado por la ansiedad. La visión de la lujosa mansión se mezclaba con recuerdos de su madre sonriendo, mientras le contaba historias de su infancia. Daba vueltas en la cama, sintiendo la falta de su consejo y su abrazo reconfortante.
¿Qué haría ella en mi lugar?, pensó repetidamente. Al amanecer, el cielo se tiñó de un rojo intenso, como si el sol también supiera de su lucha interna. Cuando llegó el momento del encuentro, la mansión se erguía imponente frente a él. La misma casa que había visto desde lejos, ahora parecía un monstruo inalcanzable. Sus pasos resonaban en el mármol frío mientras se adentraba, cada ladrón de tiempo un eco del miedo que lo envolvía. La figura de su padre apareció en el salón, flanqueado por elegantes muebles y arte costoso, pero lo único que vio Javier fue un hombre atrapado en su mundo de riqueza que no incluía a su propio hijo. Javier, comenzó su padre sin una pizca de emoción en su voz. Espero que estés preparado para hablar sobre tu futuro. Cada palabra parecía una flecha, hiriendo las ilusiones que había construido a lo largo de su viaje. Se sentó allí, frente a su padre, el hombre que había anhelado conocer, y sintió una profunda tristeza. ¿Qué futuro?, pensó. ¿Acaso estoy aquí para hacer un proyecto más en tu lista de prioridades? El viejo continuó hablando sobre negocios, como si Javier fuera un socio más. Palabras como inversiones, herencias y legados flotaban en el aire, y el joven mecánico se sintió como un intruso. Aunque la lujosa sala estaba llena de objetos preciosos, nada parecía valioso en comparación con la conexión humana que tanto anhelaba. Las palabras de su madre resonaban en su mente, recordándole que el amor no se mide en riquezas, y que su verdadero legado eran los momentos compartidos. Padre, interrumpió Javier, sintiendo que el aire en sus pulmones se negaba a salir. Lo que quiero no es dinero ni propiedades. Solo quiero conocerte, conocerme a mí mismo a través de ti. Las palabras flotaron en el aire, y por un instante, el tiempo se detuvo. La mirada de su padre cambió. Un destello de sorpresa cruzó su rostro, pero rápidamente se ocultó tras la coraza de negocios fríos. La conversación se tornó tensa. Javier se sintió más frustrado que nunca, la idea que tenía de un padre cariñoso se desmoronaba. La tristeza se transformó en determinación. Si su padre no mostraba interés en construir una relación, entonces era hora de seguir su propio camino. Al salir de la mansión, sintió un peso menos en sus hombros, pero al mismo tiempo, un vacío persistente. Comprendía que además de su madre, había una cadena de emociones entrelazadas con este hombre que se le negaba. Miró hacia atrás, donde las luces de la mansión titilaban en la noche como un faro distante. ¿Podría realmente encontrar su lugar en este mar de confusión? De pronto, su celular vibró. Una notificación iluminó la pantalla y su corazón dio un salto. Era un mensaje de un número desconocido que decía: Javier, hay algo importante que debes saber sobre tu madre. La intriga y la ansiedad lo invadieron al instante. ¿Qué podría ser tan crucial que requería su atención? La noche apenas comenzaba, pero Javier ya sabía que esta revelación podría cambiar todo. Se sintió atrapado entre el dolor del pasado y la posibilidad de un futuro nuevo. Con esa incertidumbre cerrando su garganta, Javier tomó un respiro profundo y decidió que tenía que responder. Porque a veces, las respuestas que más buscamos vienen de los lugares más oscuros. ¿Cuál sería la verdad que lo aguardaba? Javier miró la pantalla de su celular, incapaz de despegar los ojos del mensaje. Los segundos se alargaban y su pulso se aceleraba. ¿Quién es esta persona?, reflexionó. El corazón le daba tumbos al pensar en lo que podría descubrir. Su mente viajaba a 1000 por hora, entre el miedo de lo que podría escuchar y la esperanza de hallar respuestas que nunca se le habían ofrecido. Sin pensarlo, respondió: ¿qué sabes sobre mi madre? Después de un momento que pareció una eternidad, un nuevo mensaje llegó. Nos conocemos más de lo que imaginas. Te puedo ayudar a entender tu pasado. Donde estés, por favor, ven al Café La Esperanza a las 8. Te espero. La dirección parpadeó en la pantalla y sintió un torbellino de emociones. Sin pensarlo dos veces, Javier se encaminó hacia el café. Las luces de la ciudad brillaban con un aire de misterio y promesas. Era como si el universo conspirara para guiarlo hacia algún destino desconocido. Cada paso lo hacía sentir un poco más ligero, como si esa angustia que había sentido toda la vida comenzara a desvanecerse. Al llegar al café, se encontró sumergido en la calidez del lugar. La fragancia del café fresco flotaba en el aire, y los murmullos a su alrededor creaban una atmósfera íntima y acogedora.
Sin embargo, la ansiedad no se disipó, en su pecho latía la inquietud de lo que podría saber. Buscando entre las mesas, un hombre lo miró y le hizo una señal. Era mayor, con un cabello canoso y ojos profundos que parecían absorber cada detalle del entorno. Javier se acercó con el corazón en un puño. ¿Eres tú quien me envió el mensaje?, preguntó con la voz temblando. Sí, respondió el hombre, sonriendo de una manera reconfortante. He estado esperando este momento. Mi nombre es Emilio, amigo de tu madre. Tengo mucho que contarte sobre ella y el pasado que nunca conociste. Javier se sentó frente a Emilio, sintiendo que cada palabra que él dijera podía desatar un torrente de emociones. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me habló de ti? Entre sus labios habitaba la angustia por las dudas que lo habían atormentado durante años. Emilio respiró hondo. Tu madre tuvo que tomar decisiones difíciles. Había cosas que no podía compartir, incluso con su propio hijo. Pero lo que tengo que decirte es que ella te amó profundamente. Siempre. Esa afirmación hizo que los ojos de Javier se llenaran de lágrimas. El vacío que había sentido durante tanto tiempo comenzó a llenarse con una mezcla de dolor y alegría. ¿Pero qué más? ¿Por qué se alejó? Emilio parecía tomar su tiempo, esperando que la inminente revelación no lo abrumara. Tu madre guardaba un secreto, uno que cambiaría tu vida para siempre. Hay algo que debes saber sobre tu verdadero legado, Javier. Las palabras del anciano se impregnaban en el aire, tan densa que casi podía tocarlas. La verdad, lo palpable y lo oculto, danzaban entre ellos. Javier sintió que la realidad se sacudía bajo sus pies. Estaba a punto de descubrir algo que no solo alteraría su percepción de su madre, sino que también definiría su camino hacia adelante. ¿Qué es? Dímelo ya, imploró, su voz entrecortada por la expectativa. La mirada de Emilio se tornó seria. Tu madre dejó algo más que recuerdos, algo que puede cambiar la historia de tu familia. Algo que te toca a ti descubrir y así, en ese instante, el aire se tornó denso y lleno de posibilidades. Javier sabía que no había marcha atrás, estaba a punto de cruzar un umbral hacia un mundo desconocido donde el amor, el engaño y la verdad se entrelazaban de maneras que jamás podría haber imaginado. Estaba realmente listo para lo que venía. En ese momento, mientras la noche seguía su curso y el café latía con vida, Javier se dio cuenta de que había tomado la decisión de adentrarse en un laberinto del cual ningún retorno sería sencillo. ¿Qué haría al encontrar la verdad escondida tras las sombras? La mirada de Javier se fijó en Emilio, buscando en sus ojos respuestas que no sabría expresar. La tensión en el aire era palpable, casi como si la atmósfera misma respirara su ansiedad. Sintió que el mundo a su alrededor había desaparecido, dejando solo a ellos dos en ese rincón del café, donde el tiempo se detuvo. ¿Cómo es posible que haya un secreto tan grande?, preguntó Javier, su voz resonando en un susurro. Las palabras parecían fluir sin control, una mezcla de incredulidad y una curiosidad estremecedora. Emilio, consciente de la carga que llevaba, movió su cabeza lentamente. El pasado siempre encuentra la manera de salir a la luz, Javier. Debes saber que tu madre enfrentó situaciones complicadas que la obligaron a tomar decisiones que nunca imaginó tener que hacer. No fue solo un abandono, fue una lucha por protegerte. ¿Protegerme de qué? Javier sintió un nudo en la garganta, las imágenes de su infancia, los momentos solitarios, las preguntas sin respuesta volvían a atormentarlo. De una familia que no era segura para ti. De un legado que se había visto manchado por decisiones erróneas, explicó Emilio, su voz ahora más baja, casi como si temiera ser escuchado. Lo que quiero decir es que tu madre se cargó una culpa inmensa. Hacer lo correcto no siempre significa hacerlo fácil. La revelación comenzó a calar hondo en Javier. Su mente trataba de procesar todo, como un rompecabezas cuyas piezas poco a poco tomaban forma. Él asintió lentamente, intentando absorber la verdad mientras luchaba contra sus propios demonios internos. ¿Y tú? ¿Por qué no le dijiste a mi madre que te necesitaba?, cuestionó, dejando escapar la frustración que lo había acompañado desde que supo de la existencia de Emilio. Porque era un tiempo peligroso. Había sombras que amenazaban con salir a la luz. A veces, en situaciones así, es mejor para las personas que se quieren mantenerse alejadas.
Te lo aseguro, Javier, esos momentos fueron difíciles para tu madre. Su amor por ti nunca fue suficientemente pequeño como para abandonarte. Más bien, era un amor tan inmenso que prefería cargar con el peso de esos secretos. Las palabras de Emilio resonaron en el centro de Javier, tocando un lugar de su alma que había estado dormido. Era un amor capaz de atravesar las barreras del tiempo y el dolor, y por un instante, Javier sintió que una conexión con su madre lo envolvía, tan real que casi podía tocarla. ¿Y qué hay del legado que mencionaste? Javier le preguntó, esperanzado aunque temeroso de la respuesta. ¿Qué fue lo que dejó? ¿Qué tengo que descubrir? Emilio abrió un pequeño portafolio que había colocado sobre la mesa. Lo que estás a punto de ver es solamente el comienzo. Hay más que descubrir, pero deberás tener cuidado. No todos en tu familia quieren que esto salga a la luz. Como si sintiera el peso de las palabras, Javier observó cómo Emilio desenrollaba un viejo documento. Su corazón latía rápidamente mientras la curiosidad lo invadía. Las letras trazadas, los nombres, algo que había estado escondido en las sombras estaba ahora a su alcance. Esto, dijo Emilio, se relaciona no solo con tu madre, sino con raíces que permean tu identidad y tu futuro. El aire parecía vibrar a su alrededor, la realidad se mezclaba con algo más grande, y Javier sintió que las piezas de su vida comenzaban a encajar de maneras que no había anticipado. La historia estaba lista para ser revelada, pero con ella venían riesgos que no había considerado. ¿Estás preparado para enfrentar la verdad, Javier? Lo desafió Emilio, su tono firme pero lleno de empatía. Javier respiró hondo, realizando que su vida dependía de la respuesta que eligiera. Todo lo que había evocado su infancia, la ausencia, el desconsuelo, se encontraba a punto de transformarse en algo que podría definir su existencia. Sin embargo, antes de que pudiera articular una respuesta, la puerta del café brilló con el sonido de una campanita al abrirse. Una figura conocida se acercaba, y su corazón se paró por un instante al reconocerla. ¿Qué haces aquí?, murmura, sabiendo que el caos personal que había comenzado a vivir apenas comenzaba. La figura se detuvo frente a Javier y Emilio. Era Lucía, la amiga de la infancia de Javier, alguien que siempre había estado a su lado en sus momentos más difíciles. Sus ojos se abrieron de par en par, mezcla de sorpresa y preocupación, al ver a Javier en esa intensa conversación. Lo siento, no quise interrumpir, comenzó Lucía, su voz temblaba mientras buscaba las palabras adecuadas. Pero Javier estaba demasiado concentrado en lo que sucedía en su interior para prestarle atención. Lucía, Javier casi le lanzó un grito, pero en su pecho solo había un susurro. ¿No es lo que piensas? ¿Qué está pasando aquí?, interrumpió Emilio, al notar la confusión que comenzaba a acentuarse en el rostro de Lucía. La tensión entre los tres se hacía palpable, como si el aire mismo se hubiera vuelto un campo de batalla. Solo quería pasar a saludar, dijo Lucía, su mirada vacilante entre Javier y Emilio. A medida que sus ojos se posaban en el portafolio de Emilio, el temor comenzó a deslizarse por su mente. ¿Por qué parece que te están contando un secreto tan grande? El tiempo pareció detenerse nuevamente. Javier sintió que todo lo que había estado construyendo en su interior se tambaleaba. Debía compartir su verdad o proteger a quienes amaba de un dolor que aún no sabía cómo afrontar. Es complicado, finalmente dijo Javier, sintiendo el peso de la verdad en su lengua. Estoy aprendiendo cosas que nunca supe acerca de mi familia. Lucía lo miró fijamente, y en sus ojos azules se podían ver ecos de recuerdos compartidos. Sabes que estoy aquí para ti. Siempre lo he estado. Puedes confiar en mí. Emilio los observaba con atención, anticipando el momento en que Javier tendría que decidir si abrir la caja de Pandora que había comenzado a abrir con él. Es un legado, Lucía. Un legado que mi madre había ocultado. Javier exhaló, sintiendo que el peso de la culpa lo perseguía. No sé si estoy listo para enfrentarlo, ni siquiera sé qué implica. La incertidumbre comenzó a calar en sus corazones, pero Lucía acercó su mano a la mesa, deseando ofrecer su apoyo. Tal vez, un pedazo de esa verdad te liberará. Si es tan importante como dice Emilio, tal vez es lo que necesitas para avanzar. ¿Y si resulta ser más doloroso de lo que imagino? Javier respondió, sintiendo un sudor frío recorrer su espalda.
¿Y si manifestar esta verdad causa más daño que bien? Es natural tener miedo, Emilio intervino con un tono calmado, pero a veces, enfrentar el pasado es la única manera de encontrar paz en el presente. El amor que llevas dentro jamás desaparecerá. Lucía asintió, entendiendo la profundidad de lo que estaba en juego. Pero no todos estaban de acuerdo con esa idea. Justo en ese momento, la puerta del café se abrió nuevamente y una figura familiar emergió del exterior, la madre de Javier, con esa expresión desgastada que siempre usaba cuando las cosas se tornaban complicadas. Javier, su voz tembló como un susurro. ¿Qué estás haciendo aquí? Necesitamos hablar. El corazón de Javier se detuvo. Su madre estaba a un paso de descubrir la verdad. Los latidos resonaban en sus oídos mientras la realidad se desmoronaba como un castillo de naipes. La búsqueda por entender quién era a través de su herencia casi lo había llevado a una encrucijada. Una corriente de miedo y expectativa lo atravesó. Debería dar un paso hacia su verdad y enfrentar los secretos de su madre, o huir de esta inminente revelación que podría cambiarlo todo. Javier tomó un profundo respiro, sabiendo que lo que se avecinaba podría unir o destruir su mundo. Este es solo el comienzo, pensó, y se dio cuenta de que la historia que había iniciado apenas comenzaba a desvelarse. El aire se hizo espeso cuando Javier vio a su madre acercarse. Su rostro, habitualmente sereno, mostraba una mezcla de preocupación y determinación. No podía evitar pensar cuánto había guardado en silencio a lo largo de los años, cuánto sufrimiento había acarreado esa carga emocional. Javier, necesitamos hablar de esto, insistió su madre, señalando el portafolio de Emilio sin decir su nombre. Sus ojos se fijaron en Lucía, que apenas podía mantener su aliento ante esa revelación inesperada. ¿No puedes dejarme un momento, mamá? Javier sintió un ramalazo de frustración. No es algo que simplemente puedes barrer bajo la alfombra. No se trata de eso, hijo. La voz de su madre se quebró. Siempre he querido protegerte. ¿Cada decisión que tomé fue pensando en tu bienestar? ¿Protegerme? Javier replicó, un nudo en la garganta. ¿Y de este legado que ni siquiera conocía? ¿De las verdades que me han sido ocultadas? Emilio observaba sin interferir, consciente de que el momento era de ellos y de que cada segundo contaba. Lucía, por su parte, se mantenía en un silencio tierno, tratando de ofrecer su apoyo con la mirada, aunque estaba completamente atrapada en el torbellino de emociones que los rodeaba. Javier, por favor. La súplica de su madre le golpeaba como un tambor en los oídos. No es tan simple como lo imaginas. Hay cosas que no puedes entender, entonces háblame. No puedo seguir con este vacío. Su voz temblaba, entre la desesperación y la necesidad de respuestas. No puedo seguir viviendo con preguntas. Fue un instante, un silencio demasiado prolongado. Javier sintió como su corazón latía con fuerza, cada golpe pareciendo un grito de angustia por aquello que aún no sabía. Su madre se rascó el cuello, un gesto que Javier conocía demasiado bien como un signo de nerviosismo. Llevo años tratando de mantener a la familia unida. Pero la verdad puede ser devastadora. Los secretos duelen, mamá. Pero no tanto como la falta de honestidad, contestó él, sus ojos buscando esos que alguna vez fueron su refugio. Finalmente, Lucía rompió el tenso momento, llevando la voz. Si hay algo que guardar, quizás deberíamos enfrentarlo juntos. Javier necesita saber. Y tú también, al final. La madre de Javier cerró los ojos por un instante, aturdida. Era evidente que había llegado a un precipicio emocional. Se veía abrumada, y sus labios temblaron antes de abrirse de nuevo. Es solo que no quiero perderte, hijo. Jamás quise que esto nos separara. Las palabras quedaron flotando en el aire, y Javier respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros. Todo ese tiempo había creído que buscar su verdad era un acto egoísta, pero ahora se daba cuenta de que no se trataba solo de él. Era un intento de crear un puente entre el pasado y el presente. Entonces, ¿qué hay detrás de este legado?, murmuró Javier, apenas conteniendo las emociones que lo inundaban. Es simplemente algo que la voz de su madre se escurrió entre sus lágrimas. Algo que creí que jamás te afectaría. ¿Te atreverás a decírmelo ahora?, insistió Javier,
consciente de que cada palabra contaba en aquel instante crítico. Eres hijo de un padre que nunca conociste, su madre finalmente pronunció, la confesión saliendo a la luz como un sombrío secreto que había pesado sobre ella durante años. El mundo de Javier se tambaleó. Fue un golpe tan inesperado que su mente tardó en procesarlo. La verdad, esa verdad, era un rayo en medio de una tormenta. ¿Qué quieres decir? Se sintió deslizarse hacia la confusión, intentando dar sentido a la revelación. Te lo diré todo. Pero antes, debes prometerme que serás fuerte, su madre suplicó, el fuego de la verdad en sus ojos. Javier sintió que el tiempo se ralentizaba mientras enfrentaba lo desconocido. Este descubrimiento prometía ser solo el inicio de algo que cambiaría su vida para siempre. ¿Qué significaba esto para su futuro? ¿Y quién era realmente su padre? La ansiedad se mezcló con el deseo de saber. Necesito esa verdad, mamá. Con o sin dolor. Necesito entender quién soy. La mirada de su madre se oscureció y Javier supo que había cruzado una línea. Pero en su interior, también despertaba una pequeña chispa de esperanza. El próximo paso cambiaría todo. Bien, su madre finalmente murmuró, el aliento entrecortado. Entonces prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es más de lo que jamás imaginaste. Y mientras se preparaba para revelar el misterio que había encadenado a su familia, Javier entendió que su viaje apenas comenzaba. El aire era denso, cargado de un silencio abrumador que parecía envolver a Javier como una bruma. Sus ojos se encontraron con los de su madre, y por un momento, el tiempo se detuvo. La verdad estaba a punto de desgarrar la distancia que habían mantenido durante años, y en su interior, una tormenta de emociones amenazaba con desatarse. Tu padre, comenzó su madre, su voz un susurro casi inaudible. Era un hombre poderoso, y no siempre estuvo ahí para mí. Su nombre es Ahmed. Te lo oculté porque creí que protegerte de su existencia era lo mejor. La última palabra se desvaneció en un suspiro tembloroso. Javier sintió como la tierra se desplomaba bajo sus pies. Ahmed. El nombre resonaba como un eco lejano, un rompecabezas que nunca se había atrevido a imaginar. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Su voz se alzó, pero en su corazón había más tristeza que rabia. ¿Qué hizo que tu decisión fuera más importante que la verdad de mi propia vida? Fue complicado, su madre sostuvo su mirada, luchando con las lágrimas que amenazaban con brotar. Ahmed era un hombre de costumbres antiguas, y nuestro amor nunca fue aceptado. Si alguien lo hubiera sabido, habría sido peligroso. No quería que tu vida se manchara por decisiones que no tomaste. Javier trató de asimilar las palabras, pero la confusión era un manto pesado que lo envolvía. Entonces, ¿quién soy realmente? Soy solo un hijo de un hombre que no conozco, un legado de secretos. ¿Qué más me has ocultado? Javier, tienes que entender que no lo hice por maldad. Te amé desde el momento en que naciste. Quería que tu vida fuera diferente, lejos de las sombras de nuestra historia. Siempre he deseado lo mejor para ti. La voz de su madre se quebró, y por un instante, parecía que las fuerzas que habían mantenido a la familia unida se desmoronaban. Lucía, en un rincón, sentía la tensión estallar. El aire ya no solo estaba cargado de secretos, ahora, las emociones florecían, y su pecho latía con dolor por el sufrimiento que veía. Javier, intervino, su voz llena de compasión. Tu madre te ha protegido de una verdad difícil, pero ahora que la conoces, ¿qué decides hacer? La pregunta caló hondo en Javier, que aunque deseaba más respuestas, también sabía que el camino por delante no sería fácil. Quizás no deba juzgarte por lo que hiciste, mamá, pero debo tomar las riendas de mi vida. Quiero conocer a mi padre. Quiero entender de dónde vengo. Una chispa de determinación brilló en sus ojos. Es un viaje arriesgado, Javier, advirtió su madre, su tono grave. Podrías abrir viejas heridas, hay cosas de las que él no querrá hablar. Y yo no tienes que temer por mí, insistió Javier, sintiendo que su voz adquiría fuerza. La verdad siempre se vuelve a filtrar, por más que se esconda. Se volvió hacia Lucía, quien asintió, apoyándolo en su decisión. Si es un viaje que debo tomar, lo haré con o sin tu apoyo. Su madre pareció retroceder unos pasos, como si el peso de la decisión de Javier la asustara.
Mira, Javier. Si decides ir, lo haré contigo. Pero, por favor, entiende que tu padre no es quien piensas. Hay más en él que su nombre. Un escalofrío recorrió la columna de Javier al escuchar la advertencia. La incertidumbre aumentó, como un eco amenazante. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué sabías de él que no me has contado? Hay cosas que no puedo revelar del todo. Pero lo inevitable es que la verdad siempre encuentra su camino. El universo que había construido de recuerdos y vacíos ahora parecía lleno de posibilidades escalofriantes. Si su padre era un hombre temido o admirado, no lo sabía, pero Javier estaba decidido a enfrentarlo. Mientras su madre comenzaba a hablar de su pasado, de fragmentos que habían quedado olvidados y que habían esculpido sus elecciones, Javier sintió el latido de un cambio. Y, aunque el miedo le achicaba el corazón, también lo impulsaba a avanzar. La revelación apenas estaba comenzando a desvelar sus capas. Mamá, ¿cuál es el próximo paso? Debemos encontrar una manera de contacto. Ahmed podría estar más cerca de lo que imaginas. Las palabras de su madre fueron como un faro en medio de la tormenta. Un camino hacia lo desconocido. ¿Qué pasará si él no quiere saber de mí? Entonces, al menos te habrás atrevido a buscar. A unirte a tu historia. El futuro se extendía ante él como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores de la verdad. Javier sabía que este viaje podría romperlo o transformarlo. La voz de su madre seguía resonando en su mente mientras buscaba una respuesta en su corazón. Estoy listo para enfrentar lo que venga, afirmó, aunque el miedo y la duda danzaban en su interior. Apenas comenzaba a percibir la magnitud de lo que había desencadenado, pero justo cuando estaba listo para dar ese paso decisivo, otra realidad se escurrió en su conciencia. ¿Y si Ahmed también tiene un secreto que podría cambiar todo? La pregunta quedó suspendida en el aire, un nuevo reto a enfrentar. ¿Podría la verdad liberar a Javier o, en cambio, encadenarlo a un destino aún más complicado? La decisión de Javier se sentía como un balde de agua fría, que lo despertaba de un letargo en el que había estado atrapado durante años. Ahora, en el corazón de su hogar, con las revelaciones pesadas y angustiantes, se volvía a encontrar con su madre, cuyas lágrimas se asomaban a sus ojos como si fueran la manifestación de las historias aún por contar. No sé por dónde empezar, su madre murmuró, limpiándose los ojos con la manga de su suéter. La casa, que había sido su refugio, parecía ahora un campo de batalla emocional, donde cada conversación era una lucha con el pasado. ¿Por qué no empezamos por Ahmed?, propuso Lucía, dándole a Javier un apoyo silencioso. No sé si estoy listo para todo esto, Javier admitió, su voz temblando. Aún así, cada palabra lo llevaba un paso más cerca de una verdad que lo había estado llamando con insistencia. Te prometo que no vas a estar solo, dijo su madre, apretando las manos de Javier entre las suyas, un gesto de unión y determinación. Te llevaré con los pocos contactos que tengo. Quizás ellos sepan cómo encontrarlo. Javier asintió, sintiendo que su corazón se apretaba y al mismo tiempo se agigantaba. Había mucho en juego, y un mar de posibilidades se abría ante él. Pero había una pesadez en su pecho que no iba a ignorar. Mamá, ¿estás segura de que quieres hacer esto? ¿Y si Ahmed no es la persona que espero? Es lo mejor que podemos hacer. No podemos vivir en la ignorancia. A veces, el valor radica en enfrentar lo que más tememos, dijo su madre con una firmeza que lo sorprendió. Lo que más le temía era no encontrar a su padre, o incluso peor, hallarlo y descubrir que era un hombre del cual nunca debería haber querido saber. Pero en sus entrañas sentía que tenía que intentarlo. Era su historia, su derecho de buscarlo. El día siguiente se había convertido en una promesa incierta. Cada paso hacia el encuentro con Ahmed era una mezcla de esperanza y temor. La noche se deslizó rápidamente, y mientras las estrellas iluminaban el cielo, Javier se quedó mirando la ventana, meditando en lo que podría ser un reencuentro lleno de malentendidos, resentimientos, pero también de respuestas. A la mañana siguiente, su madre lo despertó con la noticia de que habían conseguido localizar a un viejo amigo de Ahmed en la ciudad. Se llama Omar y es su más leal aliado, le explicó, sus ojos brillando con un destello de emoción. ¿Podría darnos información de cómo contactarlo? El corazón de Javier latía con fuerza.
Un viejo amigo, un lazo a sus raíces, y la posibilidad de comprender al hombre del que siempre había sido parte, aunque desconocido. Sin embargo, esa euforia se vio interrumpida por el eco de las advertencias de su madre, lo que hundía de nuevo sus esperanzas en un mar de dudas. El encuentro fue programado para el día siguiente. Se imaginaba 1000 escenarios a medida que Sandra, su madre, y Lucía, la amiga inquebrantable, se preparaban. Se sentía como un actor a punto de salir al escenario, enfrentando la mirada del público. Solo respira, Javier, le dijo Lucía con una sonrisa nerviosa, que trató de infundirle confianza. Cuando llegaron, Javier se detuvo unos instantes fuera de la pequeña cafetería donde se había acordado el encuentro. Al mirar la puerta, pensó en cómo una sola palabra podría cambiar su vida por completo. Mientras le daba la mano a su madre, entraron, llenos de valor y frágil esperanza, pero, al observar a Omar conversando con un hombre robusto, su corazón se detuvo. Tenía la certeza de que ese hombre no era un extraño, sino una figura del conflicto que había interiorizado. ¿Y si no era solo el informante que esperaban, sino también parte de un riesgo mayor? ¿Y si Ahmed está metido en algo más peligroso de lo que imaginamos? La voz de Lucía cortó sus pensamientos, reflejando la inquietud en la mente de Javier. La frase resonó en su cabeza mientras el sudor frío comenzó a recorrer su frente. La verdad se acercaba, pero quizás no era la que había deseado encontrar. Javier realizó un profundo suspiro. Reconociendo que estaba a punto de descubrir mucho más que solo la historia de su padre. Había un abismo de secretos por explorar, y no estaba seguro si realmente estaba listo para saltar. Justo cuando la conversación del grupo se tornó más intensa, sintió un empujón en su pecho. ¿Estás listo?, preguntó Lucía, entrecerrando los ojos con preocupación. No tengo idea, contestó Javier con voz entrecortada. En ese momento, el hombre robusto se giró y sus miradas se encontraron. Y en sus ojos, Javier vio algo que heló su sangre. ¿Era esto lo que había estado buscando o estaba a punto de descubrir algo que podría cambiarlo todo? El silencio en la cafetería era ensordecedor, cada murmullo lejano parecía un eco distante de lo que realmente importaba. Javier sintió que todos los ojos de la sala se volvían hacia él y Lucía, aunque solo había un par de miradas fijas en ellos, las de Omar y el hombre robusto. Me llamo Ahmed, dijo el extraño con una voz profunda que resonó en el interior de Javier. He estado esperando este momento. El tiempo se detuvo. Javier sintió que el aire se volvía denso, y una mezcla de curiosidad y temor lo invadió. ¿Era realmente él, su padre? La pregunta retumbaba en su mente, como un martillo golpeando un yunque. Sin poder evitarlo, la figura de Ahmed comenzó a cobrar vida frente a sus ojos. Su mirada, segura y firme, lo llenaba de verdades que aún no entendía. Mamá, murmuró Javier, volviendo a buscar el apoyo de Sandra, quien estaba justo a su lado, asustada pero lista para enfrentar cualquier desafío. No tengas miedo, hijo. Estamos aquí juntos, le respondió ella, su voz un hilo de aliento que lo sostenía en medio de la tormenta. ¿Qué esperas de mí?, cuestionó Javier, sintiendo que las palabras se le atoraban en la garganta. Era un momento crucial. Tenía que ser honesto. ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo? Ahmed esbozó una sonrisa melancólica, como si un peso de años de decisiones pesadas se manifestara en su rostro. Las decisiones que tomé afectan más que solo mi vida, Javier. Me he estado escondiendo de mis propios demonios, y de los errores de un pasado que me persigue. La revelación pesaba en el aire, y Javier sintió una chispa de conexión. Este hombre, a quien había idealizado sin conocer, no era el héroe de sus fantasías. Era un ser humano cargando un dolor y secretos que podrían arrastrarlos a ambos hacia un abismo inquebrantable. ¿Qué tipo de demonios? La curiosidad y el miedo competían en su interior. La pregunta brotó casi sin pensarlo. Ahmed miró a su alrededor, como si la respuesta requiriese un espacio más seguro. No es solo sobre mí. Hay cosas de mi pasado que pueden traer consecuencias. Personas que no deberían estar en tu vida. Estoy aquí para hacer lo correcto, pero debo advertirte que la verdad puede doler. Un nudo se formó en el estómago de Javier. Las palabras no solo abrieron puertas, sino que también dibujaron un paisaje de incertidumbre ante él. La idea de conocer la verdad le aterraba,
pero el no saber también era una carga pesada. Mamá, ¿qué hacemos? Javier miró a Sandra, buscando claridad en sus ojos. Estamos aquí para conocer la verdad, pase lo que pase. No te preocupes, Javier, vamos a enfrentarlo juntos, le aseguró ella, temblando de emoción. Mientras Javier se preparaba para escuchar de su padre lo que jamás había podido imaginar, el murmullo de la cafetería se convirtió en un telón de fondo ante la tormenta que se avecinaba. La vida de Javier estaba a punto de cambiar de una forma irreversible. Ya no era el mismo chico que soñaba con historias en su cabeza, iba a enfrentar la dura realidad. La conversación avanzó hacia un territorio desconocido. En medio de las preguntas y respuestas, algo se encendió en el rostro de Omar. Debes saber algo más, Javier, dijo el amigo leal de su padre, su voz grave como una advertencia. Existen fuerzas que no quieren que esto salga a la luz. Las decisiones que tomen hoy podrían poner en peligro no solo a ustedes, sino a más personas de las que piensan. El miedo se intensificó, la idea de lo desconocido era un monstruo que giraba en su interior. Javier sintió que la silla le oprimía con más fuerza, y el aire se volvía irrespirable. La realidad sobre Ahmed se desdibujaba ante la sombra de peligros que no imaginaba. ¿Qué riesgos son esos?, preguntó con la voz entrecortada, sintiendo que cada palabra lo acercaba más a una verdad que no estaba listo para soportar. Y, justo en ese instante, el sonido de una puerta que se abría bruscamente resonó en la habitación, como un tambor llamando a la acción. Un grupo de hombres entró a la cafetería, con una mirada feroz que buscaba algo más que café. La tensión se cargó en la atmósfera y las gotas de sudor comenzaron a resbalar por su frente. Javier sintió que su vida estaba a punto de girar de nuevo, pero esta vez de una manera que escapaba a su control. ¿Estaba realmente listo para descubrir qué se ocultaba en el corazón de su historia familiar, o estaba a punto de entrar en un juego de riesgos al que nunca pensó que se vería involucrado? El peligro estaba más cerca de lo que había anticipado. ¿Lograría Javier mantener la unidad de su familia mientras el oscuro pasado de su padre se cernía sobre ellos? La pregunta flotaba en el aire, inquietante. La tensión en la cafetería alcanzó un punto crítico. Javier sintió como el miedo se acumulaba en su pecho, mientras sus ojos se fijaban en el grupo de hombres que había entrado con una determinación inquietante. Un frío helado recorrió su espalda, sabía que este no era un problema menor. Javier, escóndete detrás de mí, ordenó Ahmed, su tono cargado de urgencia. Las palabras resonaron en la mente de Javier como un eco de protección, pero al mismo tiempo, una ola de confusión lo envolvía. ¿Qué tipo de vida estaba llevando su padre? La cabeza de Ahmed giró mientras trataba de evaluar la situación. Omar, necesitamos salir de aquí ahora, dijo, mientras se erguía, desplegando la autoridad que parecía ser innata en él. El hombre robusto se colocó frente a Javier y Sandra como un escudo humano. Los hombres del grupo se acercaban rápidamente, sus intenciones claras. Eran figuras imponentes, con miradas fijas que parecían atravesar el alma de Javier. Ahmed. Sabemos que estás aquí. Sal y rinde cuentas por lo que has hecho, clamó uno de ellos, su voz cargada de hostilidad. El corazón de Javier latía con fuerza, los colores del mundo a su alrededor comenzaron a disiparse en un mar de sombras. Mamá, ¿qué está pasando?, preguntó, sintiéndose más vulnerable que nunca. Quiero que sepas que te amo, dijo ella en un susurro. Sus ojos reflejaban preocupación, pero también una determinación inquebrantable. No permitas que el miedo te controle. La verdad puede ser dura, pero no te arrepentirás de conocerla. Javier inspiró profundamente, sintiendo el calor de su madre como un ancla en medio de la tormenta. Con un movimiento repentino, Ahmed puso una mano sobre el hombro de Javier, mirándolo intensamente. Debes estar preparado para distraerlos. Voy a hablar con ellos. Es mi responsabilidad. ¿Y si no sales de esto, padre? Javier sintió un nudo en la garganta, sabiendo que su destino estaba intrínsecamente ligado al de Ahmed. No permitas que el miedo paralice tu voluntad. Te prometo que haré lo que sea necesario para mantenerte a salvo. Confía en mí. Mientras los hombres se acercaban, Javier asintió, sintiendo que una corriente de fuerza le atravesaba el alma.
Era el momento de ser valiente, como siempre lo había sido su madre al luchar por él. Ahmed se dirigió a los hombres, su presencia firme y su voz resonante. No estoy buscando problemas, amigos. No es lo que piensan. Sin embargo, su mirada no se desvió de ellos, como si estuviera buscando alguna salida. Las decisiones son lo que nos atrapa, Ahmed. Ya no puedes esconderte de lo que una vez decidiste, replicó el hombre de antes, su tono amenazante como un trueno en el aire. Javier sintió que sus piernas temblaban mientras observaba la escena. Todo lo que había creído sobre su padre como un hombre exitoso se desmoronaba. Sin embargo, en medio del caos, también encontró propósito. Esa verdad, por dura que fuera, parecía ser la única solución a su confusión. Atraído por un impulso, Javier dio un paso adelante. Si hay consecuencias, entonces permíteme enfrentarlas contigo. No quiero vivir escondido más tiempo. La sinceridad en sus palabras llenó el aire, acompañada de un silencio asombroso. Los hombres dejaron de moverse, y sus miradas fijaron a Javier, evaluándolo. Ahmed se giró hacia su hijo, sorpresa pintada en sus ojos. No te involucres en esto, hijo. No es tu lucha. Pero es mi vida, replicó Javier, con la voz firme. Nunca había sentido tan fuerte la llamada de su identidad, y no era el momento de retroceder. Siempre hubo eligiendo, Javier. Siempre hay que hacer elecciones, incluso cuando duelen, dijo Ahmed, sus ojos anegados en emociones que compartían. Fue entonces que el grupo de hombres sonrió, no por aprobación, sino con una frialdad que hizo que el corazón de Javier diera un vuelco. Prepara a tu hijo, Ahmed. Le conviene entender el precio que se paga por venir aquí. En ese instante, la habitación se volvió turbia. Javier sintió como si el suelo se separara de sus pies. Todo su viaje, cada lágrima, cada momento de angustia lo llevaban a este instante de confrontación inminente. Los hombres comenzaron a reír, pero no en un tono de diversión. Era una risa llena de desprecio y poder. Tú no eres nada que no hayamos visto antes. La vida te enseñará, pero será demasiado tarde, resonó la risa, haciendo eco en la conciencia de Javier. Pero, de algún modo, esas palabras fueron lo que le brindaron valentía. No quiero vivir con miedo. Quiero conocer mi verdad, dijo Javier, erguido y firme en medio de la presión. Bajo esa luz, en la sensación de que podría perderlo todo, la verdad comenzó a lucir como una salida. La conexión en su familia se definía por el amor y la lucha, y nunca por las mentiras que lo habían mantenido atado. Vamos a enfrentarlo juntos. Soy parte de esto, agregó, mirándolo nuevamente a los ojos con un brillo de determinación. Javier sintió que una oleada de confianza lo invadía. La atmósfera cambió. Ahmed, en uno de esos momentos que desgastan, notó que su hijo estaba más decidido que nunca a enfrentar el pasado. Siempre estuviste listo, Javier, dijo Ahmed, su tono ya no con recriminación sino con respeto. Así que estamos todos aquí ahora, replicó el hombre del grupo, marcando el comienzo de un nuevo capítulo. Javier sintió como una energía vibrante llenaba la habitación. Estaban a punto de enfrentarse a la verdad juntos, una verdad que podría romper barreras o abrir caminos. Y ante cada uno de ellos, se perfilaba una pregunta que resonaba con fuerza. ¿Podrían finalmente encontrarse entre sombras y secretos, o serían atrapados en un ciclo del cual jamás podría escapar? Las promesas de una vida diferente, la búsqueda de amor y respuestas, se entrelazaban mientras la batalla por la verdad comenzaba. Pero Javier ya no sentiría temor, porque había decidido que su historia merecía ser contada. En ese momento final, sintió el empoderamiento correr por sus venas, y sin dudarlo, se enfrentó a su futuro. El viaje por fin estaba comenzando de verdad. Recuerda, gente hermosa, seguir este viaje de transformación, porque cada uno de ustedes tiene una historia que contar. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora, cada uno de esos likes alimenta el algoritmo y nos ayuda a llegar a más corazones como el tuyo. Comenta abajo tus reacciones y sentimientos sobre este impactante final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Juntos podemos crear una comunidad donde cada voz cuente.